damos la bienvenida a los diputados federales del PRI, Daniela de los Santos y Marco Polo Aguirre, a este espacio de la entrevista en Cambio en Línea. El día de hoy traen un tema muy interesante, muy complicado quizá, el presupuesto de egresos 2018 por parte de la Federación que recientemente se aprobó. Que nos puedan contar aquí en Cambio en Línea, ¿cuáles son los rubros que se benefician con esta aprobación? Leti, muy buenos días. Pues primero que nada, qué gusto estar aquí en Cambio en Línea con mi amigo Marco Polo. Pues comentarte que Michoacán recibe un presupuesto alrededor de 59,789 millones de pesos, pero es importante destacar la gestión adicional que hicimos los diputados federales en su conjunto, sin hablar ahorita de colores, que fueron alrededor de 750 millones de pesos adicionales para este 2018. En el caso de Morelia cabe destacar que hay alrededor de 66 millones adicionales. Este esfuerzo también, tiene que ver el gobernador del estado porque, por ejemplo, se etiquetó un proyecto que él trae que es 49 millones para ciclovías y eso, pues es algo interesante para los morelianos. Se etiquetaron 20 millones de pesos más para el tema de continuar con la reencarpetación del libramiento, entre algunas otras cosas. Uh-huh. ¿En qué otro aspecto, por decir el de salud, cómo resulta para Michoacán? Bueno, yo te quiero decir, Leti, muy buenos días, que este presupuesto se da en un marco muy complicado en el país, que yo creo que es lo que tenemos que resaltar, porque traemos primero en el inicio del año problemas con el tema del tipo de cambio, el temas económicos, y en septiembre con la emergencia nacional en el tema de los sismos, el presupuesto Michoacán no nada más no decrementa, sino se logra incrementar. Y eso es la primera noticia, el que logramos todos los diputados federales privilegiar la posibilidad de que Michoacán avanzara, porque se dice fácil 48 mil millones de pesos para la reconstrucción de la emergencia nacional, pero en un presupuesto que ya había sido entregado a la Cámara de Diputados, el adecuarlo con esta cantidad importante, pues te habla de rubros muy importantes como una parte del seguro popular, como una parte de la misma Prospera. Entonces estos 48 mil millones de pesos el gobierno federal se vuelve a apretar el cinturón, cambia algunos programas, pero que tienen que ver no con programas sustantivos como de infraestructura, el mismo tema del apoyo a la salud. Entonces es el primer punto a resaltar. Y el segundo es que se sigue privilegiando los proyectos de gran calado en Michoacán y en Morelia. Vienen etiquetados 300 millones de pesos para la continuidad del libramiento sur, que tiene que ver con el conectar o seguir adecuando las vialidades con famoso conexión con la Loma de Santa María, que muchos nos preguntaban, y cuando abran el túnel, ¿cómo van a distribuir a la gente? Y se va a hacer un cuello de botella, ¿no? Ya vienen los 300 millones de pesos para construir esos distribuidores viales, que será ahí donde está en Camelinas, que permita que las obras se les dé seguimiento y no se queden inconclusas, que eso es lo que nos hemos comprometido, tratar de que las obras que eran de no nada más de un año, sino tenían que tener administraciones cada año, se logren etiquetar. Y yo creo que esos son los puntos relevantes. Las grandes obras siguen presentes en este presupuesto para Michoacán, y sobre todo que ante la crisis que hubo en el tema de la emergencia nacional, Michoacán no solo no se decrementa su presupuesto, sino se logra incrementar estos 700 millones de pesos, pero es el esfuerzo de trabajo coordinado de todos los diputados. ¿Cuáles son los municipios más beneficiados? Bueno, yo te diría que es en general estos 750 millones de los que estamos hablando tienen distintos programas. Por ejemplo, programa hidráulico para agua potable en Michoacán nada más son 90 millones de pesos. Para programa hidroagrícola, que sabemos que es un estado con una esencia de esta naturaleza, hay 58 millones. Para el campo en específico, 373 millones, que esta es una muy buena noticia porque sabemos que Michoacán depende muchísimo con el tema del campo y hay que apoyar a los productores, a la transformación, a que estén mejor sus tierras. Para temas de cultura, que Marco es aquí el secretario de la Comisión de Cultura, se etiquetaron 29 millones de pesos y para comunicaciones y transportes en nuestro estado 31 millones de pesos. Entonces estamos hablando me faltó conservación de infraestructura, de caminos rurales y carreteras alimentadoras, 210 millones. Entonces, es una cifra bastante amplia, los 750 millones, se va a beneficiar a todo el estado en este sentido.
hablé en lo particular de Morelia, pero pues sobre todo mucho me he enfocado al tema del campo. Seguramente los municipios que estén donde haya más producción del campo pues van a ser más beneficiados, pero pues sabemos que la esencia de nuestro estado es esa, ¿no? Muy agrícola, y sobre todo la producción de muchas frutas, de verduras y demás, que eso pues hay un apoyo considerable en ese sentido. En el aspecto cultural, como mencionaba, ¿cuáles son los beneficios que se obtendrán? Fíjate que en este aspecto es interesantísimo. La verdad es que este año tenemos el riesgo de no poder contar con apoyos o algún subsidio para los festivales que son muy relevantes en todo el país, que tiene que ver con la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, el Festival Cervantino en Guanajuato, el Festival de Cine de Morelia, el Festival de Música Bernal Jiménez. ¿Por qué? Porque los daños de los sismos que ocasionaron, lo que más dejó lastimado fue el patrimonio cultural. Más o menos se calcula que para poder levantar otra vez toda nuestra riqueza cultural en estos estados donde hubo los sismos, donde le pegaron muy fuerte, se requerían alrededor de 8.500 millones de pesos. Entonces había una disyuntiva de decir, todo el recurso que se daba antes a festivales culturales, que eran alrededor de 3.000 millones de pesos, había la intención de mandarlos a la reconstrucción de nuestro patrimonio cultural, de lo cual yo estaba de acuerdo. Pero decíamos, oye, sí necesitamos levantar lo que se cayó, necesitamos reconstruirlo, pero necesitamos dejar los festivales icónicos de cada estado y de cada municipio. Necesitamos mínimo tener una posibilidad de a lo mejor no apoyarlos como se les venía apoyando año con año, sino que viera la voluntad tanto de los legisladores como de la Secretaría de Cultura y del presidente Peña, de saber que son movimientos muy importantes, y se logró rescatar una bolsa de 300 millones de pesos para todo el país. Se dice de 3.000 millones de pesos a 300 es muy poquito, pero era la voluntad de tratar de etiquetar algunos festivales importantes, como en el caso de Morelia, está el Festival de Órgano, que es muy importante, se etiquetaron 2 millones de pesos, se etiquetó al Festival de Música Miguel Bernal Jiménez 1.5, al Festival de Morelia en Boca 1.5 millones de pesos, al Festival de Cine que traía el año pasado 14, ahora se etiquetaron 7. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que sí hay que levantar el patrimonio cultural que sufrió alguna afectación, pero estos festivales que le generan mucha identidad a los municipios, al estado, no los podíamos dejar solos. Entonces, por eso te digo que el presupuesto fue muy interesante, porque logramos atender la emergencia nacional de los sismos, pero también quisimos ser sensibles en lo que se ha logrado, no dejarlo abandonado. Un aspecto que se esperaba que tuviera atención especial es el aspecto educativo, ante las diferentes circunstancias, la reforma educativa, y en el caso específico de Michoacán, la Universidad Michoacán. ¿Cómo se abordó este tema y cuáles fueron las conclusiones? Sí, mira, Leti, yo te quiero decir que nosotros nos buscó el rector, platicamos un día, ese día en la mañana con él. Nosotros los diputados michoacanos del PRI somos convencidos de que necesitamos apostarle a la universidad. Lo hemos hecho ya con pruebas claras. Te comparto que este año se etiquetaron 50 millones de pesos para construir una clínica en Ciudad Universitaria que la opere el Seguro Social, que permita atender a los trabajadores, que permita atender a los profesores y que permita atender con este programa tan exitoso que hizo el presidente Peña, que todos los jóvenes que estudien tienen la posibilidad de estar asegurados en el Seguro Social. Entonces, esta clínica del Seguro Social va a permitir atender a todos los alumnos, a los profesores y a los trabajadores en el seno de Ciudad Universitaria. Entonces, eso es una muestra clara del compromiso de los diputados del PRI. Ante la coyuntura del déficit que viven en este año la universidad, que se tendrá que resolver de manera muy rápida en coordinación del gobierno federal y gobierno local, lo que le ofrecimos en esa reunión al rector es que íbamos a hacer puente para tocar puertas en la Secretaría de Educación, en la Secretaría de Hacienda, para que haya una alternativa que les permita resolver su asunto tan próximo que tienen que resolver antes de diciembre, que es un déficit de 850 millones de pesos. Ellos planteaban que si los diputados lográbamos que por alumno que esté en la Universidad Michoacana se le diera la media nacional, ellos reciben por alumno en este momento 37,000 pesos y la media nacional que reciben otras universidades son 45,000 pesos. Entonces decían, oigan, si nosotros nos ayudan a tener la media nacional, que serán 45,000 pesos, pudiéramos subsanar este déficit. Y yo les sacaba cuentas y la verdad es que lograrían, si lográramos esto de la media nacional, que es muy importante, que estoy a favor, lograrían recaudar 450 millones de pesos. De 400 a un déficit de 850 todavía falta.
Y entonces yo les decía, a ver, necesitamos que ustedes tomen acciones para lograr que ese déficit sea menor y nosotros ayudarles, como todas las fracciones de los diputados interesados en el caso Michoacán, les ayudemos para que podamos lograr el tema de la media nacional. ¿Cuál es el caso de la Universidad Michoacana? Es que todos tenemos que entrar para que se pueda resolver. Y otra propuesta que hizo el diputado Silva, que a mí me pareció muy buena, fue resolvamos lo urgente, que se tiene que resolver antes de diciembre, pero resolvamos el tema de fondo. ¿Y cómo puede ser el tema de fondo? Nosotros le decíamos que a partir de enero pudiéramos tener reuniones con la Comisión de Presupuesto para que empecemos a ver si logramos este tema de la media nacional. Había una propuesta de reservar un artículo y que los diputados votáramos para que ahí se hiciera el cambio. Los diputados del PRI votamos a favor de esta reserva, se votó en contra por la mayoría, y entonces lo que nosotros le decíamos al rector con mucho gusto ese día, a ver, nosotros podemos votar a favor de esta reserva, pero somos 15, 20 diputados michoacanos contra 400, entonces el tema no es la reserva, el tema es el cabildeo para lograr que las cosas se puedan resolver de fondo. Entonces, nosotros seguimos con la convicción de ayudar a la universidad. Creo que no es un trabajo solamente del rector, ni del Consejo Universitario, ni de los sindicatos, es una tarea del Congreso local, del gobernador, de los diputados federales, para entrarles a temas muy complejos como el tema de las pensiones, como el tema, no puede ser nada más un asunto de recibir más dinero, sino el dinero que se reciba necesita enfrentarse en cómo se va a gastar diferente. Entonces sí se necesitan reformas al interior de la universidad, pero no podemos dejar solo al rector, lo tenemos que hacer en conjunto, que permita que la universidad se actualice y esté pensando en cómo ofrecer más tema educativo que estar pensando en cómo resolver el tema financiero. El PAN acusa que ellos hicieron una propuesta para incrementar, pero que fueron los diputados del PRI los que no aceptaron. ¿Cómo se respondería eso? Yo les quiero decir que, perdón Dani, sí, que la verdad es que esa propuesta es muy tramposa, porque saben que en esa reserva no iba a pasar, porque ya había un acuerdo previo, que el mismo coordinador no lo dijo, de que no se iba a modificar nada. Entonces, yo lo que creo es que la universidad no necesita falsas posturas, lo que necesitamos es que nos pongamos a trabajar de lleno para resolver el tema literalmente en el asunto estructural. Yo te puedo decir que podemos entrar más en polémica y defendernos. A nosotros no nos interesa defendernos. Lo que nos interesa es construir una posibilidad de que la universidad avance, y lo hemos hecho con propuestas claras como esta clínica, que sin que nos la pidieran sabíamos que era una necesidad y la ofrecimos. Entonces, aquí lo importante es no a la polémica y sí al trabajo. Sí, además, Leti, yo agregaría ahí, pues preguntar a los demás partidos que han etiquetado a la universidad. En nuestro caso son los 50 millones a la clínica. Se etiquetó también recurso adicional para una plaza cívica que ya inicia la licitación este año. Y finalmente esos son hechos, no son cosas al aire, sino que realmente se va a etiquetar y ese recurso a la universidad. Y la reserva de la cual comentan, es falso que votamos en contra. Todos los diputados priistas de Michoacán votamos a favor. El problema fue que algunos otros compañeros del mismo PRI, PAN, PRD y demás votaron en contra, entonces no alcanzó la votación, pero todos los michoacanos que estábamos ahí presentes votamos a favor de esta reserva. Y hablando un poco más del tema de la educación, que como comentas es muy importante para nuestro estado, también se etiquetaron 20 millones para la Universidad Intercultural Indígena, que es algo importante para nuestro estado, y 5 millones para el plantel CECITE Capula, que pues también está en la ciudad de Morelia y que va a ser importante para los jóvenes de esa región. Muy bien. A nivel nacional y estatal, ¿pudieran comentarnos cuáles son los rubros perdedores en este presupuesto? Mira, la verdad es que yo creo que no hay rubros perdedores, siempre hay más necesidad que un tema de recursos, pero yo creo que el presupuesto de Michoacán fue un presupuesto alentador, sobre todo por la coyuntura en el momento que nos encontramos. Pareciera que se nos olvida el grave problema que tuvimos a principio de año con la incertidumbre del presidente que ganó en Estados Unidos, la volatilidad de los precios, la incertidumbre en el tema del Tratado de Libre Comercio, que a Michoacán es muy relevante por el tema de nuestras exportaciones, en el tema del aguacate y en el tema de los arándanos, de las berries. Pero pareciera que no es suficiente con esto, nos pasa la emergencia nacional con los sismos, y entonces el lograr que Michoacán tenga la posibilidad de no el decremento en el presupuesto, que se logren rescatar rubros tan importantes como el tema cultural. Michoacán tiene una vocación turística impresionante,
Y entonces en esa vocación turística tenemos que tener oferta en el tema cultural, porque somos muy ricos en el tema cultural. A mí me ha dado la oportunidad de conocer en esta oportunidad como diputado federal varias capitales de estados, Oaxaca, Campeche, y te quiero decir, el mismo Yucatán, que no tienen la oferta que tiene Morelia. La verdad es que tenemos una arquitectura hermosa, tenemos una calidad de la gente impresionante, entonces sí necesitamos no soltar el tema cultural, y creo que se lograron cosas. Siempre hace falta más, siempre hay mucha necesidad, pero en este momento, la coyuntura del momento que vive el país, creo que Michoacán es un presupuesto alentador, que creo, y es algo que yo rescato, es que todos hicimos la tarea, no nada más los diputados del PRI, el gobernador hizo su tarea, los diputados de otras fracciones parlamentarias lo hicieron, y es lo que tanto Dani como a mí siempre nos ha distinguido, es que nosotros creemos en las sumas. Ya los procesos electorales pasaron, y ahora lo importante es cómo construimos en torno al Estado, más allá de los colores. Comentarte, Leti, que adicional a lo que comenta Marco Polo, de que bueno, Michoacán finalmente no tuvo un incremento muy grande como sucedió en todas las dependencias por la situación de los sismos que vivimos, digamos que muchos esperaban incrementos mucho más amplios, y bueno, tuvo que ajustarse a la situación que está viviendo el país por estos 48,000 millones que se le destinan a la reconstrucción de la situación que vivimos en el país, pero también destacar que hay cosas interesantes como por primera vez se va a generar un órgano que se dedique especialmente a buscar personas desaparecidas. Este organismo va a contar con un recurso adicional, bueno, con un recurso nuevo porque no existía, de 470 millones de pesos, y yo creo que esta es una demanda de la sociedad muy sentida. Yo me he topado con muchas personas en las colonias, y bueno, en todo el país sucede lo mismo, de que bueno, desapareció el esposo, desapareció el hijo, andan pues la verdad tocando puertas en la Procuraduría, en el Ministerio Público, y es lamentable que no haya un organismo dedicado a buscar estas personas, y bueno, esto es una buena noticia no solo para los morelianos y los michoacanos, sino para nuestro país. Este es en el rubro de seguridad. ¿Qué otros puntos se tratarían? Bueno, pues hay incrementos en algunos rubros de seguridad. Por comentarte algo, tenemos en el caso, por acá lo tenía. En Defensa Nacional, por ejemplo, hay un incremento de 16%. De hecho, es uno de los rubros donde más incremento hay. El año pasado se contaba con 69,000 millones de pesos y ahora tenemos 81,000 millones de pesos. Yo creo que de hecho, es el rubro que más incrementa, y como bien lo comentábamos, es algo muy sentido de la población el tema de seguridad, y se ve reflejado en el presupuesto, porque dicen que lo que no se ve reflejado en recursos, en obras y acciones, pues bueno, es demagogia, y en este caso Defensa Nacional es el rubro que más incremento tiene para el 2018. ¿Qué impacto tendría ese incremento en Michoacán? No lo tengo específico en el caso de Michoacán, pero a nivel nacional es de un 16%. Bien. Y en el aspecto de migración, ¿qué atención se le dará? En el caso de migración, híjole, no tengo ese rubro en específico, pero seguramente pues hay una política que está manejando el gobierno federal, de sobre todo las personas que transitan por nuestro país, que vienen de la zona sur, Guatemala, Belice, es decir, los países con los que colindamos, darle una mayor atención, no solo por lo que significa para nuestro país, sino para Estados Unidos, porque pues había habido muchas críticas por parte del presidente Trump de que pues los migrantes y demás, si no es por las políticas públicas que está generando nuestro país de frenar a esa migración que viene del sur de nuestro país y de darle atención y de pues regresarlos, ¿no?, a su país de origen, el problema que tendría Estados Unidos es mucho más grave. Entonces se continuará con esta política, y bueno, seguramente esto ayudará a la relación con Estados Unidos, que sabemos que va a ser muy importante lograr que el Tratado de Libre Comercio siga firme. Vemos noticias de hace días de los mismos empresarios de Estados Unidos que están exigiendo al presidente Trump de que siga el Tratado de Libre Comercio. Esas son buenas noticias, porque no solo somos los mexicanos quienes los estamos pidiendo, los mismos empresarios de Estados Unidos están conscientes de los beneficios que les trae este tratado.
Sin embargo, entre estos incrementos que se les da a ciertos rubros, está uno cuestionado que es el incremento que se dio a la Cámara de Diputados en específico. ¿Cómo se justificaría esto? Bueno, la verdad es que hay una polémica, me da la impresión desinformada, que tiene que ver con un incremento de 700 millones de pesos que tiene este año y que se ha como perdido en el enfoque. Se dice que tiene que ver con el asunto del retiro de los diputados, o el famoso bono, que ya con eso lo etiquetan y pareciera que con eso se desestima. Te quiero decir que tanto a Dani como a tu servidor, cuando nosotros llegamos, una prestación que no nada más la tenemos en esta legislatura, que sí entiendo que viene desde hace 20, 30 años, es que es un fondo de ahorro. Y te dicen, tú tienes hasta este porcentaje para ahorrar de tu recurso y la Cámara te lo complementa. Y entonces ese recurso es lo que se etiquetó en este tema del incremento, pero no tiene nada más que ver con el tema de los diputados. ¿Cuánto es lo que te permiten de tu dieta de 60,000 pesos etiquetar? Son 12% máximo, mes con mes. Y ese 12% que tú aportas como legislador, lo aporta la Cámara, para que al término de la legislatura se te entregue como fondo de retiro. Esta es una prestación a los diputados, pero también a los trabajadores sindicalizados, que es un logro que consiguieron desde hace muchos años. Es un como fondo de retiro o algún asunto por término de legislatura. No es algo que nosotros como diputados, ni Daniela ni su servidor aprobamos, sino es un tema que aprobó hace mucho tiempo como una prestación en el contrato colectivo de los trabajadores. Y por eso es un prepararse en este incremento para atender estos compromisos. Y yo lo revisé, no es algo que se etiquete o que el próximo año en el presupuesto se incremente y se quede esa lana. Es el único año que se autoriza para hacer frente a estos compromisos y cada legislatura al término de año se incrementa en esta cantidad. Entonces, yo creo que tienen razón en algunos en el asunto de las inquietudes, pero no es algo que se aprobó, no es algo nuevo y es algo de una prestación. Somos al fin y al cabo trabajadores, sí somos diputados, pero somos trabajadores de la Cámara de Diputados y por eso tenemos la oportunidad de este complemento o de este derecho, pudiera mencionarse así. Bueno, otro de los rubros, Leti, que es muy importante es el tema de los derechos humanos, que ese es un rubro que incrementó en 17%, también fue de los que más. Y otra de los rubros que incrementó por ser un año electoral es los temas que tienen que ver con el INE, que yo creo que es el que más tuvo incremento, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que pues tendrán que estar muy atentos a lo que sucede en el 2018. Creo que los mexicanos quieren una elección transparente, quieren una elección donde pues sepan que las denuncias que se hagan se verán reflejadas en pues a lo mejor hasta tirar candidaturas, ¿no?, de gente que no esté actuando de manera correcta, y bueno, pues por eso es uno de los rubros que más incremento refleja para el 18. El presupuesto se turna al Senado, ¿qué sigue? El presupuesto no, ya, en el ya caso, está publicado. Ya está publicado, ya se aprobó. Sí. Es algo que le compete únicamente a la Cámara de Diputados. Es facultad exclusiva. Ajá. Muy bien, pues cambiando de tema radicalmente, viene el proceso electoral, ya estamos en él. ¿Cómo está ahorita el PRI? ¿Cómo está enfrentando todas las circunstancias electorales? Pues yo te diría que veo un PRI organizado, veo un PRI que se está fortaleciendo pues por distintos hechos. Luego muchas veces lo que le sucede a un partido no tiene que ver tanto internamente, sino la circunstancia del país en general. Sabemos que en el 2000, es más bien que en este año en la elección pues no nos fue mal, y se esperaba a lo mejor que fuera el resultado distinto, y bueno, eso nos anima a saber que hay posibilidades para todos los candidatos a tener un triunfo en el 2018. Pues vemos que hay gente trabajando en territorio, que es lo que más le interesa al ciudadano. Los priistas creo que hemos procurado estar cerca de la gente, en las colonias, en las comunidades, y finalmente eso es lo que le interesa a la gente, ¿no? Funcionarios que anden cercanos a ellos, que les resuelvan, y eso hacia arriba pues genera un buen ánimo. Entonces yo veo positiva el panorama para el 2018. ¿Ya se definió cómo sería la elección de la candidatura para Morelia? Mira,
te quiero decir que lo que se ha definido es en el tema federal. El calendario electoral marca primero que se tendrá que ir definiendo primero en el tema proceso federal y a mediados de diciembre se irá definiendo en cuanto a los procedimientos, a los métodos en el tema local. En el caso federal se aprobaron 2 métodos para la designación de los candidatos tanto a Senado, diputados federales y presidente de la República, que tiene que ver con convención de delegados y convención por postulación. La comisión de postulación es una cámara de compensación para el tema de la equidad de género, que permita que cumplamos como partido a proponer a las mejores candidatas para que tengan la posibilidad de la competencia en el proceso electoral 2018. Entonces, si esto ya se aprobó a nivel federal, nosotros creemos que los mismos métodos para resolver el tema local, tanto los diputados locales, presidentes municipales, en el caso de Morelia, de Michoacán, perdón, tendríamos que, va a ser por la convención de delegados y por la comisión de postulación. Nosotros lo que nos hemos enfocado es primero a cumplir con la responsabilidad que nos dieron los ciudadanos de hacer bien las cosas, que es lo que nos están exigiendo, de regresar a las colonias, de tratar de ofrecerles alguna alternativa, pero no nada más lo hacemos por un asunto de compromiso. La verdad es que somos una nueva generación de políticos que creemos que la política da mejores resultados de abajo hacia arriba. ¿Y cómo es de abajo hacia arriba? Pues contacto con la gente, conocer sus visiones, conocer sus preocupaciones, porque cuando uno como político se encierra en su oficina, lo que hace es tener una visión más corta y no tomar decisiones correctas. Y nosotros lo que nos comprometemos, y es algo que nos identifica mucho con Dani, por eso somos equipo de trabajo, somos amigos, porque tenemos una convicción de que las cosas tienen que ser diferentes, cercanos a la gente. Entonces, seguimos trabajando con la gente de cercano, sabemos que nuestra responsabilidad ahorita es ser diputados y que cuando el partido tome decisiones, nosotros estaremos listos para tocar puertas, para construir cuando se decida quiénes serán los candidatos de Morelia. Nosotros creemos que lo más importante es la cohesión interna, hemos tenido pláticas con todas las expresiones, nosotros valoramos el trabajo que cada quien está haciendo y la decisión la tendremos que tomar en su momento cuando ya se lleguen los tiempos concretos y ahorita estamos abocados en tener la posibilidad de seguir participando en nuestra responsabilidad que es ser diputados federales. ¿Afectaría al PRI las observaciones que se han hecho a gobiernos anteriores? Bueno, finalmente creo que hoy en día todos los partidos tienen pros y contras, ¿no? En la elección pasada lo pudimos notar cuando hubo apoyo a muchas candidaturas independientes en nuestro país, pero hoy en día vemos que el tema de las candidaturas independientes no quiere decir que, porque yo así lo veo, ¿no? Muchos de los funcionarios que están en algún partido político se salen y creen que con eso ya no arrastran las malas prácticas y yo creo que no es así, muchas veces se las llevan con ellos y a veces pues decepcionan a los ciudadanos en su actuar. Entonces hoy en día creo que la gente se va a fijar mucho en las personas, en que sean personas honestas, que los hayan atendido cuando han estado en algún cargo y finalmente sí, pues sí hay cosas que arrastran nuestro partido, pero también hay cosas que arrastran todos los partidos. Tenemos que ser conscientes de lo malo para corregirlo. A mí me dio mucho gusto que en los estatutos de mi partido para el 2018, cosas que estaba exigiendo la ciudadanía, como por ejemplo que los candidatos presenten su 3 de 3, ya lo metió el PRI en sus estatutos y esto es bueno, seguir la agenda ciudadana y estar del lado de los ciudadanos, eso me parece bastante positivo para nuestro partido. Bien, pues agradecemos a los diputados federales del PRI, Daniela de los Santos y Marco Polo Aguirre, quienes hoy pues nos explicaron este tema tan relevante para la sociedad.